En este vídeo vamos a realizar paso a paso un mismo programa con los diferentes lenguajes que combinen todos los aspectos que hemos visto en este bloque de elementos básicos de un programa. Entonces ese programa que vamos a desarrollar va a hacer uso de todos los aspectos importantes de este bloque. Veremos cómo utilizar variables, cómo hacer ciertas operaciones matemáticas, asignar valores a diferentes variables, mostrar información por pantalla y pedir al usuario que introduzca datos por teclado. En concreto, el problema que vamos a resolver es el siguiente. Supongamos que tenemos una protectora de animales que acoge perros y gatos. Haremos un programa que le pida al usuario que indique cuántos perros y cuántos gatos tiene la protectora y mostraremos por pantalla cuál es el porcentaje o la proporción de perros y gatos que existe en esa protectora. Vamos a resolver el programa en los 4 lenguajes que hemos visto en los ejemplos de este bloque, en Java, en C#, en C++ y en Python, para que veáis cómo funcionaría el programa en cada uno de ellos. Comenzamos resolviendo el programa en Java. Podéis utilizar algún editor online, como este que tenéis aquí, programmist.com. Aquí tenéis la URL completa para poderlo utilizar. Pero si buscáis en Google Online Java Compiler, pues tendréis varias opciones donde podéis editar código más o menos simple y con algún botón de Run ejecutarlo en algún terminal como el que tenemos en este caso aquí a la derecha. Entonces tenemos ya una estructura básica de Java. En este caso tenemos una clase con un método principal, main. Recordad de los primeros vídeos que es obligatorio en Java que todo el código que pongamos parta de un programa principal llamado main, un bloque principal llamado main, que a su vez tiene que estar encapsulado o incorporado dentro de una clase. Entonces todo lo que vamos a poner va a estar aquí dentro. Borramos el texto que nos viene de ejemplo y vamos a introducir los datos que vamos a necesitar. Por un lado vamos a tener que guardarnos en dos variables cuántos perros y cuántos gatos tiene la protectora. Vamos a crearnos dos variables de tipo int, que podemos llamar por ejemplo perros y gatos. Declaramos las dos variables o bien en dos líneas separadas o en la misma línea separadas por comas. Si fuese líneas separadas tendríamos que declarar en cada variable su tipo de dato. Como son del mismo tipo podemos agruparlas en una sola línea compartiendo el mismo tipo de dato. Bien, para leer información de teclado con Java usaremos un tipo llamado scanner. La variable la podemos llamar por ejemplo sc y lo inicializamos para que conecte con la entrada estándar system.in, que como decíamos en los vídeos anteriores hace referencia normalmente al teclado del sistema. Vamos a mostrar al usuario un primer mensaje para pedirle que introduzca el número de perros. Por ejemplo, system.out.println introduce el número de perros. Esto mostrará el mensaje por pantalla y pasará a la siguiente línea esperando que después el usuario introduzca la información. La información que introduzca el usuario la vamos a recoger con la variable scanner con su instrucción nextInt. Y el resultado que nos dé lo vamos a guardar en la variable perros que ya teníamos preparada. El siguiente paso será repetir lo mismo para los gatos. System.out.println introduce el número de gatos y lo leeremos en una variable gatos a través también de scanner.nextInt. Ahora que ya tenemos los perros y los gatos, necesito calcular el porcentaje de perros, el porcentaje de gatos, y para eso necesitaremos alguna variable más. Por ejemplo, podemos guardarnos el total de animales sumando perros y gatos, lo que conseguiríamos haciendo total igual a perros más gatos. Y a partir de ese total podríamos calcular el porcentaje de perros y el porcentaje de gatos. Vamos a guardarlo también en dos variables, vamos a llamarlas por ejemplo porcentaje perros y porcentaje gatos. Es muy habitual que los nombres de variables, cuando sean nombres más o menos compuestos, como estos de aquí, comiencen en minúscula y separen cada palabra con mayúscula. Por ejemplo, aquí la P mayúscula que separa las dos palabras porcentaje y perros, o porcentaje y gatos con la G mayúscula. Esto es muy habitual en la gran mayoría de lenguajes, ¿vale? Aunque podemos optar por separar de otras maneras, por ejemplo, con una barra baja que separe cada palabra del nombre de la variable. También es importante que el nombre de variable sea descriptivo, no lo llamemos por ejemplo P, G, sino que leyendo la variable sepamos más o menos para qué la vamos a utilizar.
Bien, pues ya tenemos las variables preparadas, vamos a almacenar en cada una su información. El porcentaje de perros va a ser igual al número de perros dividido entre el total y multiplicado por 100. ¿Qué ocurre aquí? Vamos antes de... Luego lo veremos al ejecutar y veremos qué solución podemos darle, porque estas operaciones, tal y como están, nos van a plantear un pequeño problema. En el caso de los gatos, pues lo mismo. Porcentaje gatos será el número de gatos dividido entre el total y multiplicado por 100. Y luego sacaremos por pantalla con system.out.println hay un porcentaje perros por ciento de perros. Mostramos un mensaje compuesto de partes fijas junto con la variable porcentaje perros que hemos calculado. Y system.out.println hay lo mismo, pero con los gatos. Porcentaje gatos por ciento de gatos. Y aquí tendríamos el otro resultado. Vamos a intentar ejecutar el programa. Bueno, este es un editor bastante simple y da problemas con la codificación de algunos caracteres que no son habituales, como por ejemplo vocales acentuadas, así que para evitar problemas vamos a quitar los acentos en estas instrucciones. Y tenemos ahora este error de compilación, ¿vale? Nos dice que no encuentra el elemento escáner. Va a ser habitual que este elemento lo utilicemos en muchos programas y por defecto, para que el compilador no se queje, tenemos que incorporarlo en el código. Entonces, para eso tenemos que utilizar al principio del programa, fuera del elemento class, la instrucción import, que sirve para importar e incluir elementos adicionales. Y en este caso, el elemento scanner está dentro de un paquete, una librería de Java llamada java.util. En concreto, importaremos java.util.scanner para poderlo utilizar dentro de nuestro código. Vale, ahora ya sí que ha compilado, como podemos ver, la compilación ha funcionado bien y nos está mostrando el primer mensaje. Introduce el número de perros. Vamos a poner que hay, por ejemplo, 30 perros. Pasamos al siguiente dato, número de gatos. Vamos a poner que hay 20 gatos. En total 50 animales, nos debería decir que hay un 60% de perros y un 40% de gatos, y lo que nos dice en cambio es que hay un 0% de perros y un 0% de gatos. Esto es muy habitual cuando trabajamos con datos numéricos enteros y hay que tener cuidado en el orden en el que hacemos las operaciones. En este caso, si yo divido el número de perros, que eran 30, entre el total, que es 50, un entero dividido entre otro entero me da como resultado otro entero. 30 dividido entre 50 es 0. Y 0, 0, algo, ¿vale? Pero la parte entera es 0. Entonces ese 0 multiplicado por 100 sigue siendo 0. Y lo mismo ocurre con los gatos. ¿Cómo puedo evitar esto? Pues cambiando el orden de las operaciones. En lugar de primero dividir y luego multiplicar, primero multiplico por 100 y luego divido entre el total. Y así me aseguro de que el porcentaje, el número de perros multiplicado por 100 va a ser mayor que el total y el porcentaje va a ser algo mayor que 0. Y lo mismo va a ocurrir con los gatos. Cambio el orden de las operaciones para asegurarme que las cifras no se van a redondear a 0. Ejecutamos otra vez. Ponemos los mismos datos, 30 perros, 20 gatos. Y ahora sí que me dice que hay un 60% de perros y un 40% de gatos. Este sería el código del programa que resuelve el problema que nos hemos planteado en el caso de Java. Vamos ahora a resolver el mismo problema utilizando el lenguaje C#. Nuevamente, si buscáis en Google compilador online de C# tendréis varias opciones y volvemos a utilizar la misma web de antes, programit.com, con el editor específico para C#. Aquí, como veis, podemos utilizar con la barra de herramientas izquierda cambiar el editor a diferentes lenguajes. Tenemos C#, tenemos Java, tenemos por aquí C++, también existe para otros lenguajes
similares. Aquí tenemos Python y podemos utilizarlo para resolverlo en diferentes lenguajes. Bien, como antes, tenemos una instrucción de prueba dentro de un bloque main, que también es obligatorio en el caso de C#, y ese bloque main que esté incorporado dentro de una clase con el nombre, en este caso, un nombre arbitrario como Hello World. Lo que vamos a modificar nuevamente es el código que pongamos dentro de este bloque main. Cambiaremos esto y pondremos las instrucciones de nuestro programa. El código, como vais a ver, es muy similar en parte a lo que hemos hecho antes en Java. Vamos a declararnos las variables, también de tipo int, para guardar los perros, los gatos, el total, el porcentaje de perros y el porcentaje de gatos. En este caso, con estas variables va a ser suficiente. Vamos a mostrar por pantalla al usuario el mensaje para que introduzca el número de perros con la instrucción system.console.writeLine. Introduce el número de perros. Leeremos desde consola con system.console.readline. Esto va a leernos lo que escriba el usuario hasta que pulse intro y lo trata como si fuese un texto. Como en este caso quiero convertirlo a un valor numérico entero para poder hacer sumas y multiplicaciones con esos datos, lo tengo que convertir a entero con la instrucción system.convert.toInt32. Y entre paréntesis recojo la información que quiero convertir, en este caso lo que leamos con readline del teclado. Esta conversión me la voy a guardar en la variable perros que he definido previamente, aunque también la podríamos haber declarado aquí, igual que en Java, y quitarla de aquí encima, pero en algunos casos conviene declarar las variables en un punto concreto para tenerlas bien localizadas, y en otras pues las podemos declarar directamente sobre la marcha conforme las necesitemos. En este caso, como le hemos declarado aquí arriba, pues directamente ya la asignamos aquí debajo. Y repetimos el proceso para los gatos. System.console.writeLine introduce el número de gatos y leemos los gatos con system.convert.toInt32 para convertir system.console.readline lo que escriba el usuario por teclado hasta que pulse intro. Bien, ahora que ya tenemos todos los datos, hacemos las operaciones intermedias necesarias. Calculamos el total de perros y gatos sumando perros más gatos. Calculamos el porcentaje de perros igual que antes, multiplicando perros por 100 y dividiéndolo entre el total. Nuevamente aquí es importante invertir el orden de las operaciones, primero multiplicar y luego dividir para que el redondeo no me dé un porcentaje de 0. Y lo mismo para los gatos. Porcentaje gatos es igual a gatos por 100 partido por total. Y finalmente, con una última instrucción, system.console.writeLine, puedo sacar por pantalla los porcentajes de perros y de gatos. Usamos aquí la variable porcentaje perros y enlazamos con tanto por ciento de perros. Y repetimos el proceso, system.console.writeLine, hay un porcentaje gatos y enlazamos con tanto por ciento de gatos. Bien, este sería un poco el código de nuestro programa. Si os fijáis, hemos estado repitiendo muchas veces la palabra system, 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 y C# permite abreviar esto incorporando al principio del programa, antes del class, una instrucción que se llama using system. Es parecido al import que hemos utilizado antes en Java y que permite incorporar automáticamente la cláusula system. Y en este caso, al incorporarla, permitimos que quitar ese prefijo donde esté. Todo lo que ponga system lo podemos quitar porque ya lo hemos incorporado aquí arriba por defecto. Entonces, todo lo que esté dentro de system, automáticamente el compilador va a saber reconocerlo automáticamente en el código. Y podemos hacer que nuestro código sea un poquito más corto y más fácil de entender y de escribir. Todos los system que tengamos por aquí los omitimos. Bien, vamos a ejecutar el programa. Nos pide el número de perros, tenemos el mismo problema que antes, aunque en este caso el compilador no se ha quejado por la acentuación de las vocales. Bueno, vamos a introducir, por ejemplo, como antes, pues 30 perros, 20 gatos, y nos saca los porcentajes, 60% de perros, 40% de gatos. Esta sería la forma entonces correcta de hacerlo empleando el lenguaje C#.
En el caso de C++, también tenemos el editor disponible aquí en Programming. Nos da este esqueleto. La instrucción include IOStream, nos permite acceder a una librería paquete llamado std, que contiene instrucciones estándar para, por ejemplo, sacar por pantalla, leer de teclado. Y también podemos hacer un uso similar al que hemos hecho antes, poner aquí una cláusula llamada using, indicando que queremos incorporar el espacio std, lo que nos va a permitir quitarlo como prefijo cada vez que pongamos cout o cin en nuestro programa. Ya lo tenemos aquí incorporado y todo lo que cuelga del espacio std directamente lo reconoce el compilador en el código y no tenemos que poner nada más. Bien, en este caso tenemos únicamente un bloque main dentro del cual tendremos que poner las instrucciones que queremos que se ejecuten en nuestro programa. Este bloque main tiene un tipo int, que quiere decir que la función main tiene que devolver un valor numérico al terminar. En este caso, como veis, hacemos un return de 0. Esto es muy habitual en los programas de C y C++, que indican que el programa ha finalizado correctamente. Un código 0 al terminar indica que el programa no ha tenido ninguna finalización fuera de lo normal por algún error imprevisto. Vamos a dejar ese return 0 al final y vamos a, aquí en medio, introducir las líneas de nuestro programa. En primer lugar, definimos variables, como antes. El número de perros, el número de gatos, el total, el porcentaje de perros y el porcentaje de gatos. Vamos a pedir al usuario que introduzca el número de perros con la instrucción cout, el operador menor, introduce el número de perros. Y podemos terminar opcionalmente con un salto o un fin de línea. Recogemos el número de perros usando la instrucción cin con el operador mayor, indicando después la variable donde me lo quiero guardar. Lo quiero guardar en la variable perros. Repetimos el proceso con los gatos. Sacamos por pantalla con cout, introduce el número de gatos. Y finalizamos con un salto de línea. Y recogemos los valores con cin y los almacenamos el valor en este caso en la variable gatos. Ya tenemos los datos de entrada recogidos, hacemos los cálculos intermedios, calculamos el total, como perros más gatos, el porcentaje de perros como antes, multiplicando perros por 100 y dividiéndolo entre el total, y el porcentaje de gatos como gatos por 100 dividido entre el total. Y finalmente mostramos un mensaje resultado, o un par de mensajes resultado. Hay un porcentaje de perros, por ciento de perros. Fijaros cómo estoy enlazando parte de texto fijo con partes variables con el operador menor. Y repetimos el proceso con los gatos. Hay un porcentaje gatos de gatos. Bien, ya tenemos el código preparado. Vamos a intentar ejecutar. Bien, el error que me da aquí es una pequeña errata que he cometido. En el caso de C++, en lugar de using std, se pone using namespace std. Quiero utilizar el espacio de nombres std para poder incorporar directamente todo lo que tiene dentro. El cout, el cin, el endl. Estas partículas, estos elementos forman parte de este espacio de nombres. Y para no tener que poner std cout, std endl cada vez, como hacíamos antes con el system en C#, pues la instrucción para ahorrarnos este prefijo std es esta que tenemos aquí. Lanzamos ahora el programa y ya nos pide el número de perros y de gatos normalmente. Número de perros, ponemos como antes, 30 perros, 20 gatos, y nos dice hay un 60% de perros, hay un 40% de gatos. En este caso no nos lo pone en una sola línea porque no le hemos dicho aquí ningún salto de línea, podríamos incorporarlo para que cada mensaje aparezca en una línea aparte y no se quede todo junto en una sola línea. Volvemos a ejecutar. Vamos a poner ahora, por ejemplo, 40 perros, 50 gatos, y nos dice 44% de perros, 55% de gatos. Bien, finalizamos con el caso de Python. Vamos a ver cómo mostrar la información en Python, cómo ejecutar, resolver este problema en Python.
tenemos el editor también aquí disponible en Programmings. Vamos a quitar estas líneas de ejemplo y vamos a empezar con nuestro programa. En este caso no hay ningún bloque main, no hay ninguna clase, podemos directamente empezar a escribir las instrucciones que nos van a ayudar a resolver el problema. Tampoco tenemos en este caso que declarar las variables al inicio, no hay obligación, y de hecho se van a declarar en Python directamente sobre la marcha cuando se necesiten para luego al final mostrar los resultados. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en el caso de Python es pedirle al usuario que introduzca el número de perros. Y luego los perros que el usuario diga los vamos a guardar en la variable perros a través de la instrucción input. La instrucción input, como hemos visto antes, nos va a permitir recoger lo que escriba el usuario hasta que pulse intro y lo trata como un texto. Si quiero convertirlo a un número para poder hacer operaciones matemáticas con él, usaremos la instrucción int y entre paréntesis encapsulamos el input de lo que escriba el usuario. Repetimos el proceso con los gatos. Print, introduce el número de gatos, ponemos aquí los dos puntos, y luego recogemos los gatos. Gatos igual a int input. Ya tenemos los dos datos, calculamos el total, como perros más gatos, y calculamos los porcentajes. Porcentaje perros es igual a perros por 100 entre total. Porcentaje gatos es igual a gatos por 100 entre total. En el caso de Python, como ya hemos explicado en un vídeo anterior, la división respeta los decimales. No hay una distinción clara, explícita entre división en la división entera en este caso. Si quisiéramos hacer una división entera, quitando decimales, tendríamos que usar la doble barra. Pero en este caso, como nos interesa no truncar los datos, podemos poner la barra normal y en este caso daría igual si multiplicamos antes o después de dividir, porque no vamos a quitar los decimales con esta división. Lo que nos queda después de esto es mostrar los datos. Print, hay un porcentaje perros por ciento de perros y print, hay un porcentaje porcentaje gatos por ciento de gatos. Mostramos los dos mensajes y sacamos la información por pantalla final. Vamos a probar a ejecutar. Nos pide el número de perros, por ejemplo, como antes 30, número de gatos 20 y mostramos aquí la información. En este caso fijaros que está guardando decimales, aunque en este caso la división es exacta. 60,0% de perros, 40,0% de gatos. ¿Qué ocurriría si me equivoco, por ejemplo, al escribir el código y omito, por ejemplo, esta coma? Le doy a ejecutar y tendremos un error de sintaxis, ¿vale? En este caso tenemos el error de que en la línea del print, donde he dejado la coma, ¿vale? Estos son errores parecidos a los que hemos visto antes cuando nos hemos equivocado al escribir el programa, pues, por ejemplo, en Java o en C++. El compilador detecta que hay un error en la sintaxis y nos advierte antes de ejecutar. En el caso de Python, que es un lenguaje interpretado, a diferencia de los anteriores, donde compilamos o usamos una máquina virtual intermedia, es posible que algunos errores no se perciban directamente al principio, porque no sean demasiado obvios, y tengamos un error durante la ejecución del programa, ¿vale? En este caso, pues es posible que nos pida perros, nos pida gatos, y luego se dé cuenta de que hay algún error aquí. Por ejemplo, intentamos dividir esto entre 0. No sé si el compilador se va a quejar, ¿no? Ponemos 30 perros, 20 gatos y después se da cuenta de que hay un error porque no se puede dividir por 0, ¿vale? Esto ocurre con frecuencia en lenguajes interpretados. No se da cuenta de este error y da error después cuando hacemos la ejecución. En la línea en la que hay el error en este caso, en la expresión matemática, pues da el error. En lenguajes anteriores como Java, C#, muchos de estos errores se filtran al compilar y solamente algunos pasan al tiempo de ejecución. Pero bueno, hemos visto cómo resolver este problema sencillo en los diferentes lenguajes y hacernos una idea de cómo combinar todas estas partes básicas para hacer este tipo de problemas.